Hola, muy buenos días a todos y a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión que me parece fascinante, de los debates que tenemos en torno a lo que ha sido esta conmemoración de los 50 años del fin de dictaduras atroces en España, en Portugal y en Grecia. A mí me parece mucho que utilicemos adjetivos a la hora de definir las dictaduras, porque no es un concepto neutro y porque se está disminuyendo la carga criminal y atroz de las mismas, y por lo tanto yo pretendo sugerir que usemos adjetivos cuando las definamos, ¿no? Porque me da la sensación de que estamos viviendo épocas en las que hay una tergiversación histórica que incluso modifica las palabras, ¿no? En la sesión de esta mañana vamos a hablar de caminos hacia la democracia, de protestas, de resistencias y de represión, y para eso tenemos una mesa de lujo. Vamos a empezar con Polimeris Boglis, que es profesor de Historia Social en el Departamento de Historia, Arqueología y Antropología de la Universidad de Tesalia. Hablaremos también con Guya Acornero a continuación, después de que Polimeris nos hable. Ella es profesora de Ciencias Políticas del Instituto Cervantes de Lisboa, y terminaremos con Irene Martín, que es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy Marga Ferrer. Soy española, como podéis ver, soy la presidenta de Transform Europe. Transform Europe es una red de fundaciones políticas y centro de pensamiento crítico europeo, en el que está también la Fundación Rosa Luxemburgo como miembro del patronato, de 23 países europeos. Una de las organizaciones es Rosa Luxemburgo, la otra es ASCI, y 38 organizaciones más de toda Europa. En cualquier caso, y aunque yo hable aquí como presidenta de Transform Europe, quisiera hacer una pequeña intervención más centrada en España, en mi país y el país en el que están ustedes, ¿no? Yo sé que la mayoría lo sabe, pero es bueno volver a recordarlo, ¿no? Había un pedagogo español, Aranguren, ¿no?, que siempre decía que la repetición forma parte de la pedagogía, ¿no? Y aunque una idea ya se haya dicho, es bueno repetirla hasta que se convierta en un consenso social, porque parte de la hipótesis que les voy a defender es que el consenso creado en torno a lo que fue la dictadura de Franco se está rompiendo, o por lo menos hay intenciones de que se rompa. En España, como todos sabéis, se publicó este año un estudio que desató todas las alarmas, en un estudio de 40B que publicó el periódico El País, en el que decía que un 24% de los jóvenes, especialmente los jóvenes varones, veían la idea de una dictadura más aceptable que la idea de una democracia. Bueno, no era tan así, era que aceptaban mejor la idea de una dictadura más que las generaciones anteriores, la mía o las mayores, que vivieron el proceso de transición, eran mucho más favorables a una democracia, pero que haya jóvenes varones, sobre todo, abiertos a la idea de un gobierno autoritario, responde al ciclo de los tiempos y desata alarmas. Y creo que por eso esta conmemoración del cincuentenario de la caída de estas atroces dictaduras es tan oportuno. Es decir, porque, como decía Daniela Aguilera, que a mí me gusta mucho, está condenado a repetir el pasado no quien no lo recuerda, sino quien no lo entiende o quien no lo comprende. Por eso hay que adjetivar las dictaduras fascistas, decir lo que fueron, qué es lo que hicieron, la gente muerta, la sangre, la represión, el miedo, lo que eso significaba, para poder dotar de contenido un periodo, a mi juicio, horroroso de nuestra historia. Empezamos a escuchar en España, y yo creo que en parte también en otros países, que el franquismo no fue tan malo. Empieza a entrar en la conversación en gente joven que, bueno, lo de Franco no fue para tanto. Empieza a oírse como un susurro narcótico que no es negacionista, no es que nieguen el pasado criminal de las dictaduras, sino que lo minimizan. Creo que aquí hay alguien de Argentina y lo sabe. Es decir, cuando Milei dice que en vez de 30.000 muertos fueron 8.000, no es que niegue la criminalidad de la dictadura argentina, lo minimiza, para hacerlo más aceptable, o por lo menos menos recordable. Creo que en España la perorata ya no es viva Franco, brazo en alto y camisa azul, sino un cuestionamiento de la dureza de la dictadura. Y tiene motivos históricos para hacerlo, porque España no es como Grecia y como en Portugal. Es decir, en España no hubo una revolución, como en Portugal, la revolución de los claveles, que termina con una dictadura atroz. No pasa como en Grecia, donde una
una revuelta interna dentro de la propia Junta de los Coroneles genera una crisis de régimen que acaba con la dictadura. En España, Franco se muere en la cama y se muere cubierto por un manto de silencio sobre los crímenes cometidos durante los 40 años de su mandato. ¿Cuál es la hipótesis que yo les quiero traer aquí? Creo que cuando la extrema derecha minimiza la dureza de las dictaduras, yo pensaba que era para edulcorar el pasado del que ellos son herederos, ¿no? Es decir, al ser herederos de esas dictaduras, pues si minimiza ese pasado, se convierten en extremas derechas más aceptables. He llegado a pensar que no, que va un poco más allá. La idea que hay detrás de la minimización de las dictaduras tiene que ver con que si una dictadura no fue algo tan malo, es más socialmente aceptable la idea de un gobierno autoritario. Y eso sí que me parece que tiene mucho que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. No sé si me explico, es un poco lo que vemos por lo menos en España y creo que en otras partes de Europa, ¿no? Así que yo brevemente, y antes de dar la palabra, voy a recordar qué es lo que ocurrió en España en datos. Los datos son conocidos, pero es bueno recordarlos, como decía Aranguren, una y otra vez hasta que se graben en nuestra memoria. Entre 115.000 y 130.000 desaparecidos en España, 150.000 asesinados, 30.000 niños robados, 2.800 fosas comunes, la mayor de ellas el Valle de los Caídos, con los cuerpos de 30.000 seres humanos, 500.000 exiliados, 300.000 presos políticos solo al principio del régimen militar. España es el segundo país del mundo con más desaparecidos en las cunetas. Todos son datos de la investigación del juez Garzón, a los que añado los datos de Javier Rodrigo. En España funcionaron 188 campos de concentración y los datos de Julián Casanova nos dicen que son 50.000 el número de rojos asesinados entre 1939 y 1946. Esos datos son tan atroces que es difícil encontrarlos en otros lugares fuera de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esta última cifra, 50.000 fusilados después del 39, son los cimientos de lo que significó el franquismo durante 40 años. Un régimen de miedo, de pavor, de represión, de tortura y de asesinato. Estos son los sustantivos que deben acompañar cada vez que nombremos lo que significó el franquismo. Y creo, y con eso termino, que hay que invocar una memoria, pero no una memoria neutra, sino una memoria que los señale, que los acuse, que los desquebraje y que les diga que esa herida todavía nos duele y sobre esa herida de los muertos sin juzgar, de un régimen sin juzgar, porque es que en España no se ha juzgado el franquismo. Que en España Miguel Hernández sigue sin tener juicio. En España Julián Grimau todavía es culpable. En España todavía la DST, la Dirección General de la Policía, no tiene una placa que rememore los miles de asesinados allí, ¿no? Un país que nunca juzgó el fascismo tiene una herida y sobre esta, creo que esta jornada y mucha gente lo que quiere decirles es que queremos construir un futuro donde el fascismo no vuelva nunca más. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar dándole la palabra a Polimeres Boglis, que es profesor de Historia y además es miembro de ASCI, de los Archivos de Historia Social Contemporánea de Grecia, que nos va a hablar de algo que a mí me fascina, que es la política emocional durante el periodo de ruptura en Grecia, ¿no? Los grafitis políticos durante la revuelta de la Politécnica en noviembre del 63. Y él va a hablar en inglés, lo digo para que os ponáis los cascos los que queréis. Cuando quieras. Yes. Buenos días. Quiero daros las gracias por la participación, la invitación a esta conferencia. En particular, me gustaría dar las gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo en Atenas y en Madrid por su hospitalidad. De lo que voy a hablar hoy es sobre el levantamiento en la Escuela Politécnica. Para quienes no sepáis lo que sucedió, es la ocupación durante 3 días de la Escuela Politécnica en Atenas entre el 15 y el 17 de noviembre, una ocupación que empezó siendo una ocupación estudiantil y acabó siendo un levantamiento contra la dictadura que fue aplastada por el ejército el 17 de noviembre
septiembre de 1973 y provocó la muerte de 25 civiles y dañó a 2.000 personas. No voy a hablar de lo que sucedió estos 3 días. Hay muchos otros estudios, en particular el libro de Cosis Cornelius sobre la subjetividad estudiantil y la participación en el levantamiento. De lo que me gustaría hablar es algo diferente y que tiene que ver la relación entre un acontecimiento histórico, que es este levantamiento de la escuela politécnica, y el afecto, lo afectivo, que tal y como he escuchado que se dice en castellano, lo afectivo que esto suscitó. Mi punto de entrada sería la cuestión de los grafitis. Vamos a empezar debatiendo los grafitis políticos durante la ocupación y después, hacia el final de mi ponencia, voy a hablar del afecto político. Los grafitis políticos fueron escritos durante la ocupación y fueron borrados inmediatamente por el ejército, pero han sido conservados en fotografías tomadas por fotoperiodistas que cubrieron el levantamiento de la Escuela Politécnica. Así que la presentación que tengo en PowerPoint recoge alguna de estas fotografías. Y bueno, son fotografías de 2 álbumes publicados en los meses después de la caída de la dictadura en julio de 1974. Un comentario introductorio sobre el término, lo que significa el graffiti político. Por el término graffiti político me refiero a todas las expresiones escritas de discurso político, fundamentalmente con spray, pintura y rotuladores, que fueron escritos en superficies muy diferentes. Se escribieron en muros, cartones, pancartas, pero también en lugares totalmente inusuales, como los autobuses, por ejemplo, y los camiones. Como veréis, utilizar el término graffiti político y no lemas políticos, porque como veremos, muchas de estas expresiones escritas no son verbales, sino también composiciones visuales. De hecho, son textos visuales. El graffiti político ha sido un tema de investigación por parte de muchos historiadores, sociólogas, antropólogos, que han subrayado una serie de elementos que son de interés para nosotros. Los primeros, el graffiti es una práctica de ocupación del espacio urbano, no en el sentido solo de que aparezca en ciudades, sino define el espacio. En el sentido añadido por Tim Kelchur, que es que el graffiti es la táctica utilizada por les subalternes para reclamar y definir el espacio que controlan. En el caso de la Escuela Politécnica, los grafitis mostraban los límites visibles de la expansión del levantamiento. La segunda cuestión es que el graffiti nos da la oportunidad de estudiar el discurso de les subalternes en el espacio público. El discurso público producido desde abajo, por así decirlo. El graffiti es la política de la calle y al mismo tiempo política sobre la calle, como Vasilis y Lequesne han defendido en un artículo en 2022. El graffiti es una forma de discurso político, pero al mismo tiempo es una performance política individual o colectiva, espontánea o organizada. El graffiti contradice el discurso dominante en público. La tercera cuestión es que el graffiti político se sitúa en el ámbito de la política afectiva. En este punto me gustaría clarificar algo. Voy a abordar la cuestión del afecto hacia el final de la ponencia, pero en este momento me gustaría clarificar algo. No estoy reclamando que las emociones estén ausentes del discurso político, que el graffiti en sí mismo provoque emociones, sino que más bien cuando hablo de política afectiva me refiero
a lo que Sara Ahmed habla de la socialidad de las emociones. Las emociones son los puntos de interfaz entre el mundo interior y exterior, entre el yo y el nosotros, y a resultas de su circulación entre los cuerpos y la gente, o en el caso de la Politécnica, entre y dentro la multitud de jóvenes que protestaban. Desde el primer día de la ocupación de la Escuela Politécnica, los estudiantes dentro empezaron a escribir lemas y grafitis en los muros de los edificios institucionales. Es imposible determinar cuándo se realizaron los grafitis, pero sabemos que el segundo día de la ocupación, es decir, el jueves de noviembre, el 15 de noviembre, todos los muros de la Politécnica estaban llenos de graffiti, y al mismo tiempo que los eslóganes "fuera OTAN" estaban escritos en el exterior de la Politécnica y también en una de las principales avenidas de Atenas. Espero que funcione la presentación. ¿No funciona? Sí, funciona. Fantástico. En el edificio principal, este eslogan, "No a la Junta", se ha formado con trozos de papel pegados unos a otros, mientras que podemos encontrar cientos de lemas antidictadura dentro de los edificios, pero también en el perímetro exterior de la Escuela Politécnica. A ver. Sí. Aquí, por ejemplo, esto es uno de los laterales del edificio. Lo podemos ver que está cubierto de lemas, de eslogans, de abundancia de lemas y de grafitis dentro de la Politécnica. Transforma el espacio de educación superior en un espacio de movilización política. Los estudiantes se apropian del espacio de la administración pública y lo convierten en algo que hasta ese momento estaba prohibido y reprimido, un lugar de activismo político contra la dictadura. Al mismo tiempo, era un levantamiento que buscaba trascender el espacio específico de la Politécnica y la seguridad relativa que en teoría ofrecía la universidad. Justo en la valla, y vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vemos justo ya en las calles. Había muchísimos lemas también hechos en tela y en cartón. La mayoría están a lo largo de toda la avenida principal. Esta es la avenida de la que os hablaba al principio. Es una avenida, era y es todavía hoy una de las avenidas principales de Atenas, y tiene muchísimo tráfico que el resto de calles que están cerca de la Politécnica. De hecho, la Politécnica estaba en el centro de Atenas, cerca de una de las principales plazas centrales y cerca también de muchas estaciones de autobuses y de las escuelas preparatorias. Había muchos estudiantes de secundaria que llegaban a estas escuelas preparatorias. Así que junto a la reclamación del espacio hay una reclamación de la visibilidad. Se ponen pancartas en todas partes y hay, son letras muy grandes para que se puedan leer desde fuera, o al mismo tiempo intentan tener una forma original para captar la atención de todos los autobuses que pasan. Fuera de la valla era la zona de riesgo, en el sentido que no había refugio y era más posible que te detuviera la policía. Pero cuando había una gran multitud en la calle, el riesgo de detención se reducía. Por eso se usaban más eslóganes, pancartas, para magnificar y digamos que la zona de fuera fuera un imán también, para que llegara mucha gente. Y a medida que la multitud crecía, los rebeldes iban ocupando cada vez más espacio y iban escribiendo más eslóganes. En el caso de la Politécnica, los grafitis en las paredes eran marcas relativamente permanentes, una manera de reclamar el espacio, y se permanecieron en el
perímetro del edificio y en las calles que rodeaban, pero al mismo tiempo los grafitis y los lemas circulaban por toda la ciudad. Las multitudes, las manifestaciones en el centro de Atenas, la gente joven que participaba llevaba pancartas, por supuesto, y también pequeños letreros con los mensajes de la protesta que la llevaban más allá de la propia facultad. También había lemas escritos en autobuses como este que vemos, que pone abajo la Junta, y esto llevaba los lemas a otros barrios de Atenas a través del recorrido de los autobuses. Otros también improvisaban, digamos, carteles que luego circulaban por la multitud, y esto la gente luego los llevaba a otras zonas de la ciudad. Por ejemplo, este que vemos aquí dice: trabajador, te estás muriendo de hambre porque les obedeces. Esta idea de la circulación de mensajes es muy decisivo, así que creo que tenemos que recordarlo. Los eslóganes, los grafitis son muy variados y reflejan la diversidad de la multitud que participó en el levantamiento. Si tuviera que describir las características, diría que hay 4. En primer lugar, no hay firmas de partidos políticos, organizaciones, y en general no hay ninguna referencia a partidos políticos concretos. Es el anonimato de la multitud lo que predomina. En segundo lugar, expresan visiones políticas muy diferentes y también percepciones de la política muy diferentes. Algunos grafitis están solo contra la dictadura, mientras que otros son más radicales o incluso transmiten mensajes revolucionarios. El tercer elemento es que en muchos casos son producto de una acción espontánea y de una expresión individual. Tienen errores de ortografía, se han hecho rápidamente, algunos escriben encima de otros grafitis, etc. La cuarta y última característica es que reflejan la atmósfera política que estaba influida por los desarrollos internacionales. Por ejemplo, esto está escrito en un autobús y dice, la primera palabra es Chile, en una referencia al asesinato de Allende en septiembre de 1973. Entonces, esta idea de conectar la lucha contra la dictadura en Grecia con la lucha contra la dictadura en Chile. Y también, como veremos, en otros graffiti pone, ¿no? Esto es algo muy frecuente, la referencia al nombre de Allende. O Tailandia también, que es, bueno, porque en Tailandia, en octubre de 1973, hubo protestas estudiantiles en Bangkok, la capital de Tailandia, contra el régimen militar en Tailandia. O el símbolo internacional de la paz, la variedad de grafitis. Y este carácter internacional mostraba la espontaneidad de aquellos, ¿no?, que cogían un rotulador o un spray para escribir o dibujar algo. Los grafitis se dirigen a otros, a otras, como transeúntes, la policía, otras compañeras, pero también son una expresión, un modo de expresión personal, la necesidad de poder expresar ideas, sentimientos en un contexto de opresión de larga duración y de mucho miedo. A través de este acto específico, esta práctica específica de escribir un graffiti, actúan como sujeto en resistencia que define las prohibiciones, las censuras y la autocensura que es impuesta por la Junta. Los eslóganes y los grafitis durante el levantamiento de la Politécnica tenían, por supuesto, una orientación política muy clara y un mensaje muy claro contra la dictadura. No obstante, tal y como he dicho, los eslóganes de los grafitis no eran uniformes desde el punto de vista político. Un artículo sobre los grafitis durante los años de la crisis de 2008, un autor griego decía que se pueden dividir los grafitis en 3 ideas: conflicto, oposición y revolución. Voy a empezar con la última categoría, que es el conflicto. Por esta idea, ¿no? Conflicto, Tiremakis dice que la idea es oponer
contraponer ideas, pero el graffiti crea el espacio, voy a citarle, de comunicación dialógica sobre las superficies urbanas entre escritores con diferentes visiones políticas. Esta dimensión de conflicto también estaba presente en los grafitis de la Politécnica. Se sabe que las juventudes de izquierdas, durante la ocupación, desde el principio tenían una preocupación muy clara o incluso una hostilidad hacia los lemas más extremos de izquierdistas y anarquistas. En muchos casos entraron en conflicto. Un lado escribía un grafiti y otro lado lo borraba durante estos 3 días de la ocupación. Y esto creo que, bueno, no, esto era sobre Allende, que ya os lo he comentado antes. Aquí podemos ver que hay un lema, pan, educación y libertad, y debajo decía el proletariado a las calles. Y esto se ha borrado porque la palabra proletariado se consideraba demasiado fuerte o demasiado radical, así que la borraron, esta idea del proletariado a las calles. También podemos ver este diálogo o conflicto, ¿no? Visiones que entran en contradicción, y esto lo vemos en muchos casos sobre las paredes durante la ocupación. Un gran número de grafitis y de eslogans adoptaron la lógica de un llamamiento a la revuelta general contra el régimen. Lemas como este, todos a la huelga, poder de la gente, para incitar la movilización y para empoderar a las multitudes que estaban reunidas en torno a la Politécnica y para extender el espíritu de la revuelta. Estos grafitis estaban dirigidos a las miles de personas que acudieron a la Politécnica para apoyar la revuelta, también los familiares, los amigos de los estudiantes que se acercaban. Aquí, digamos que la gente se transforma de gente sometida a sujetos que luchan. En otras palabras, se convierten en sujetos. Nosotros, el pueblo, cuando resisten y reclaman el poder. Estos grafitis buscaban crear lazos de solidaridad entre la gente que protestaba, pero también entre la gente que protestaba y los miles de ciudadanos, para crear un nuevo sujeto colectivo, nosotros, el pueblo. La mayoría de los grafitis eran de protesta para derrocar la dictadura. Los mensajes eran directos e inmediatos, ¿no? El eslogan "abajo la Junta", esto aparecía mucho, pero por supuesto se imaginaba diferentes maneras de derrocar la Junta. A veces se invocaba la memoria histórica, que deslegitima el régimen, identificándolo con los aspectos más oscuros o los periodos más oscuros de la historia, que condenados por la sociedad, como el nazismo o el fascismo. Una manera habitual de escribir la palabra junta era crear una esvástica en lugar de la X al principio. Esto es bastante habitual en los grafitis, cuando escribir la palabra junta con una esvástica para conectar la dictadura con el fascismo y, por supuesto, con el nazismo en particular. Otro que me parece más interesante es ridiculizar el régimen. Uno de los carteles cerca de la valla de la Politécnica es uno muy extraño. Dice: marioneta pipí, fuera holgazanes autoindulgentes. En inglés no funciona muy bien, la verdad, en castellano tampoco. Pero bueno, es un intento de traducir. Se ve la cabeza de un hombre que parece Satán y se refiere claramente al primer ministro, que era considerado una marioneta. Así que tenemos la cabeza, le llaman Pipi, que es como su apodo, y también marioneta.
que es marioneta del régimen, y el graffiti nos habla de este aspecto carnavalesco, subversivo, que analiza Bakhtin, ¿no?, a través del sarcasmo, la ironía, la risa de los poderes dominantes, la organización del mundo. Todo esto se pone en cuestión. El mundo real es invertido a través de esta parodia, y con gestos que son, si acaso, de profanación del poder, como este también, que esto es un autobús, un tranvía, y escriben, el cartel dice, en vez de toma el dinero y corre, toma el mono y corre, porque el primer ministro, lo llamaban mono porque era, tenía una cara un poco así, con aspecto de mono, y entonces esta idea, ¿no?, de parodia era para contrarrestar la sensación de miedo que estaba instalado en la sociedad después de tantos años de dictadura, pero también para superar miedos más concretos, el miedo a la represión, a los ataques de la policía y del ejército contra las manifestaciones. Así que estos eslóganes se convierten como un modo para catalizar la ira y para caricaturizar al régimen, pero no vamos a centrar nuestra atención solo en los lemas y los grafitis. Junto con todo esto, prestemos atención también a la gente en las calles, esa gente que lleva las pancartas, lleva los carteles, que están en esta avenida, que paran los autobuses para escribir un graffiti, quienes levantan la bandera griega mientras se manifiestan. Aquí les vemos, ¿no? Es una manifestación. Creo que esto era el viernes, el 16 de noviembre, unas horas antes de la represión violenta que aplastó la revuelta. Y la pancarta que hay detrás es una cita de la Biblia según San Mateo. Dice: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas», como, ¿no?, diciendo, estáis condenados, y mirad las caras, ¿no?, la tensión en las caras, mientras corean los eslóganes. Van a la calle juntos, gritan eslóganes, levantan los puños, los grafitis, los eslóganes escritos, cantados por la multitud, crean, expresan y extienden una atmósfera afectiva. Se describe esta atmósfera como un tipo de experiencia que sucede junto a la formación de subjetividad en las materialidades humanas y no humanas, y entre las distinciones sujeto-objeto. Yendo al grano, cuando una multitud se reúne, se manifiesta, escribe grafitis, grita eslóganes, choca con la policía, se genera un afecto que circula y se transmite entre todos los que participaron en el levantamiento de noviembre. Lo que sugiero es que el afecto dominante en esta multitud de miles de personas es un afecto de excitación. ¿Qué es la excitación? Daniel Tartakovsky, uno de los pensadores más interesantes que ha estudiado las manifestaciones, ha señalado que las manifestaciones no solo están dirigidas a las autoridades o a la sociedad, sino a las propias personas que se manifiestan, fortaleciendo su identidad compartida y su creencia en la causa por la que luchan. Las protestas son momentos de entusiasmo colectivo que refuerzan el compromiso de las personas y la unidad de la multitud. La sensación de participar en algo que se siente importante genera un estado de excitación colectiva. Esto es una fotografía frente a la Escuela Politécnica. Es la participación física corpórea en un sujeto colectivo lo que se crea en estos días y lo que permite proclamar nosotros el pueblo. Permitidme subrayar la importancia de la experiencia corporal. Mariam Masumi, en su exploración de los afectos, sostiene que los afectos es algo arraigado
arraigado en la habilidad de los cuerpos de afectar y ser afectados. Es un estado fluido de devenir y todavía no ser el afecto que se experimentó en el levantamiento de la Politécnica se experimenta como experiencia corporal y esto implica los 5 sentidos. El graffiti no puede ser separado de la música, de los eslóganes que suenan por los altavoces, el olor del gas lacrimógeno, el sonido de las balas, la visión de las barricadas, los gritos de la gente, la visión de los policías enfadados que golpean a los manifestantes, el sonido de los tanques militares, la excitación generada porque la sensación de pertenencia a una identidad colectiva no es solo una expresión verbal, es una sensación que se genera ahí y entonces tiene una dimensión física y experiencial. Es un acontecimiento esencial para los manifestantes. Es algo que alguien sostiene sobre las manos cuando protege la escuela y canta eslóganes. Es la sensación de estar participando en algo que está todavía en marcha, algo que todavía no es, sino que deviene. Nadie sabe cómo va a terminar hasta que hay la represión brutal del ejército y el derramamiento de sangre el 17 de noviembre de 1973. Esta excitación es interpersonal, es colectiva, se genera por la interacción entre las participantes y es contagiosa, circula y se extiende a más y más personas. Conclusión. No es la conclusión, pero bueno. Durante muchas décadas los historiadores han sido muy escépticos con las emociones porque se asociaban a todas las teorías de psicología de masas y esta idea de que las emociones eran algo irracional. No obstante, hoy sabemos que la acción colectiva no solo es el resultado de una estructura organizativa, oportunidad política o procesos teóricos. Podemos preguntarnos, ¿por qué en determinado momento en el pasado la gente se sintió política? ¿Qué significa sentirse política? El giro afectivo nos permite volver a analizar la experiencia colectiva de las personas que se movilizan en determinados contextos históricos. El afecto no es algo inherente o provocado por un objeto, por ejemplo un graffiti, sino algo que se crea por la circulación, la interacción entre la gente, los cuerpos y los objetos. El graffiti forma parte indisoluble de una variedad de estímulos que generó una atmósfera afectiva y como fue el caso en el caso de noviembre y de la excitación que se generó de noviembre de 1973. Me gustaría terminar mi ponencia leyendo un fragmento. Voy a citar: la conmoción, la fluididad del movimiento, la multitud invadiendo las calles como si danzara, danzando al son de una música iracunda que emergía de dentro. El poder increíble generado colectivamente que permitía superar el miedo y enfrentarse a la policía a pesar de la represión. Este pasaje que capta tan hermosamente esta sensación de excitación entre los manifestantes no habla de la Politécnica, pero podría describirlo. Así es como Enzo Traverso narra el levantamiento de Viena de 1970 a partir del testimonio de Elias Canetti. Creo que ha llegado el momento, como historiadores, de abordar esta cuestión, el ritmo de la música, de la rabia que emerge de dentro. Gracias. Muchas gracias. Fantástica la ponencia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Con todas las imágenes, ir allí a través de ellas, ¿no? Estar en la Politécnica. Después de escuchar, vamos a continuar, yo creo, el hilo hablando más también de activismo, ¿es correcto?
Vamos a hablar con Guya Conero. Guya es profesora de Ciencias Políticas del Instituto Universitario de Lisboa y ha centrado sus trabajos precisamente en esto, movimientos sociales, en activismo, en represión, y nos va a hablar de las trayectorias activistas dentro y más allá de las revoluciones. Guya, cuando quieras. ¿Crees que puedo levantarme para mirar las diapositivas? Así me siento más cómoda hablando. Me gusta más hablar cuando estoy levantada. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación tan fantástica. Estoy feliz de estar aquí. Acabo de llegar de Lisboa hoy. Muchas gracias por la organización y por este evento tan hermoso. Estamos casi al final de las celebraciones. Estamos casi en diciembre de 2025. Así que bueno, hemos tenido un largo año de celebración en Portugal durante 2024. Sí, es un año largo de celebración. Bueno, no estoy diciendo esto, ¿no? Porque no digo que me alegre que las celebraciones se hayan terminado, pero he dicho que han sido muy intensas y también que ha sido una oportunidad fantástica para volver a reflexionar sobre este periodo en el sur de Europa con unas nuevas gafas. También intentando, ir al conocimiento que se generó justo después, cuando inició el proceso de democratización y lo que sabemos ahora tras muchos años de estudio y de investigación. Y nuevas generaciones que se han incorporado, también nuevas revoluciones en todo el mundo, como la primavera árabe y tantas cosas que han sucedido después. Así que, bueno, creo que esto ha sido importante, ¿no? Tener esta nueva reflexión, conectando aquellos procesos con procesos más actuales de revolución. Vale, muy bien. Si podéis pedirle que hable un poquito más despacio y que coloque bien el micrófono. Bueno, también estoy feliz de presentar después de tu intervención, porque creo que hay muchos puntos en común, incluso si mi perspectiva es un poco diferente. Vengo de la sociología política, con una mirada a cuestiones como el derecho a la ciudad y también a movimientos que han sucedido, ¿no? Para fortalecer. Vale, sí, me dicen que tengo que hablar un poquito más despacio. Vale, sí, bien. Vale, perdón, me acelero. Bueno, entonces si vemos, ¿no?, este papel del movimientos sociales en fortalecer el derecho a la ciudad más allá de los momentos revolucionarios, entonces bueno, empiezo con este extracto de una entrevista que citó: el poder cae en las calles. Es una frase atribuida a Marcelo Caetano, el último día de la dictadura. También es el título de un libro, El poder cae en la calle, de una compañera que creo que va a estar más tarde. Es un libro sobre estos procesos en Portugal y bueno, es sobre abril. Bueno, nos encendimos la radio y en torno a las 4 de la mañana casi no creíamos lo que estábamos escuchando, porque al principio teníamos dudas sobre cómo sucedió todo esto. Bueno, seguimos los anuncios. Bueno, está narrando, ¿no?, justo cuando están derrocando a los dictadores. Más tarde en el día miré en Carmo. Carmo es la plaza donde, bueno, Marcelo Caetano estaba intentando encontrar refugio. Y me acerqué a la sede Carmo y en medio de un montón de gente pude ver la rendición de Marcelo Caetano y la alegría, ¿no? Este elemento de emoción vuelve a aparecer. Para mí es muy interesante porque hay muchos elementos importantes en este extracto. Por supuesto, el elemento de las emociones, la afectividad de estos procesos, pero también el elemento del espacio, el espacio donde están sucediendo, ¿no?, donde está produciéndose la protesta, y también el elemento de las trayectorias. Estos son activistas de largo recorrido y hablan de la trayectoria antes, durante y después de la revolución.
Estos tres elementos son el centro de lo que me gustaría presentar hoy. Los procesos políticos y también los procesos sociales están siempre en un lugar, suceden en un lugar y se experimentan humanamente, ¿no? A veces lo olvidamos porque los espacios y los lugares son dos cosas diferentes. Bueno, en la literatura se abordan como dos cuestiones diferentes, aunque por supuesto están interconectados, pero juegan un papel muy importante al permitir o impedir los procesos políticos, las protestas, el activismo, las movilizaciones, y son el resultado de estos procesos, ¿no? Durante los primeros días de la revolución, el 25 de abril por la mañana, el movimiento de las Fuerzas Armadas pidió a los ciudadanos portugueses que se quedaran en casa, que no fueran a las calles, que se quedaran callados. Pero por supuesto la gente no escuchó esta orden, no obedeció a esta orden. Fue a las calles, no solo los activistas, bueno, muchos activistas se quedaron en casa porque no sabían hasta final del día cuál era el color del golpe de Estado, así que muchos de ellos, bueno, no fueron a la calle hasta que tuvieron las cosas claras de qué es lo que estaba pasando, pero muchos ciudadanos se echaron a las calles y ocuparon las calles, las plazas, y rechazaron la orden. Este rechazo a quedarse en casa transformó el día en una revolución y transformó Lisboa en una ciudad revolucionaria. Y bueno, esto es un libro reciente de Mark Wiesinger, La ciudad revolucionaria, ¿no?, que interconecta estas dinámicas de trayectorias, movilizaciones y revoluciones con el espacio urbano y los espacios urbanos. En los días siguientes tuvimos manifestaciones enormes en las calles de Lisboa, ocupaciones de diferentes edificios. También otro proceso muy interesante, los ciudadanos, amigos, familiares que se fueron a las cárceles para pedir la liberación de los presos políticos delante de las estaciones en los aeropuertos, para dar la bienvenida a los exiliados políticos que estaban volviendo a la ciudad. Así que bueno, hubo todos esto, ¿no?, toda esta dinámica basada en el espacio que generó realmente una efervescencia, la hizo muy presente en la vida de la ciudad, en la vida pública de la ciudad. El 2 de mayo, un evento muy importante, es la ocupación por parte de muchas familias que ocuparon, pobres, que ocuparon estos edificios municipales vacíos que estaban en construcción en un barrio periférico de Lisboa, Boa Vista, y poco después de que el proceso revolucionario se fue extendiendo a Porto y a otras ciudades pequeñas. No voy a entrar, quizá, luego podemos hablar un poquito más de cómo fue el proceso revolucionario en Porto. Bueno, hablaremos más de todo ello. Vamos a dar un paso atrás, ¿no?, porque creo que esta perspectiva de las trayectorias vitales es muy importante. ¿A qué nos referimos con las trayectorias vitales? Trayectorias vitales de personas que se vieron fuertemente afectadas por la dictadura, por supuesto, esto no hay que explicarlo, ¿no? No solo quienes eran activistas, sino cualquier ciudadano o ciudadana, debido a muchas cosas, por supuesto, la censura, la omnipresencia de la policía política, que estaba en la vida cotidiana de todo el mundo de una manera muy profunda y a la vez oculta. Había muchos colaboradores civiles también, una restricción dramática de las actividades culturales y sociales, por supuesto también del contenido, y la planificación urbana, empresarial, digamos, la propia forma de la ciudad reflejaba esta idea del Estado nuevo, la manera en la que se construían los barrios. Reflejaba realmente la idea de sociedad que estaba en la raíz del Estado Nuevo, a partir de la unidad de la familia. No tengo tiempo para desarrollar este tema, pero realmente reflejaba el ideario. Las ciudades estaban planeadas a partir de este ideario de la dictadura y, por supuesto, con
con una represión muy reactiva. Esto incluía un control extremo de los lugares y también el cierre, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto en la presentación anterior, el papel de los estudiantes en las calles. Muchas veces los campos universitarios en Lisboa, en Oporto, en Coimbra fueron cerrados, en particular desde principios de la década de 1970. La policía entraba en los campus y prohibía la entrada a los estudiantes. Y esto, por supuesto, era una táctica que desmovilizaba a la gente y desplazaba el activismo, porque evidentemente en este momento de la movilización era muy difícil y los estudiantes tenían dificultades para movilizarse, otros activistas estaban empezando a volver poquito a poco, pero se movían a otros lugares. Y esto también, bueno, estos lugares, no, por si la represión era muy seria y amenazaba la vida de las personas activistas, podían decidir irse al exilio o a la clandestinidad. Pero en muchas situaciones la movilización se desplazaba del campus a otras partes de la ciudad. Y esto también, además de garantizar la supervivencia y la continuación de las movilizaciones y las trayectorias activistas en el tiempo y en el espacio, al mismo tiempo contribuyó a cierto desplazamiento del compromiso de un sector a otro, del ámbito estudiantil a otro tipo de sectores, la reconfiguración de identidades políticas, la creación de nuevas identidades políticas solo por el propio cierre de los espacios o porque dos espacios estaban cerca. Entonces, no solo por el cierre, sino también por la proximidad. Entonces, esto también en realidad contribuyó a la extensión de la movilización y a la politización. Este proceso es muy importante porque cuando pensamos en el fin de los regímenes, en un régimen de largo plazo como el de Portugal, considerando también la dictadura militar, tenemos que pensar que los ciudadanos no tienen ninguna práctica democrática. Tenemos generaciones enteras de personas que nunca han participado en elecciones ni en ningún tipo de forma democrática, de ninguna forma democrática de participación, como pueden ser las asambleas, los encuentros, todo esto está prohibido. Muy pocos sectores siguen utilizando estas, digamos, entrenándose en estas prácticas democráticas, algunos grupos de oposición, en el entorno universitario y estudiantil, pero bueno, digamos, la democracia no es solo, es algo que hay que aprender, que hay que practicar, tenemos que saber, como por ejemplo manejar un encuentro, una asamblea, cómo participar en unas elecciones. Ahora pensamos que es algo normal, lo tenemos normalizado porque tenemos elecciones, ¿no? Y no sé si en España esto existe, pero en Portugal las elecciones son en lugares públicos, ¿no? Y hay reglas concretas, etcétera, etcétera. Pero en este contexto nada de esto existe. Entonces imaginad cuando caen los regímenes. No es tan sencillo. No es como que de pronto ya empieza la democracia y todo el mundo sabe cómo funciona. Entonces, este aprendizaje previo en sectores específicos, este entrenamiento democrático, por ejemplo, en los grupos de oposición, es muy importante consolidar esta formación y también transmitirla a otros sectores de la sociedad. Y esto es también lo que sucede en el contexto de la Revolución Portuguesa. Así que analizando las trayectorias nos ayudan a entender cómo se extienden estas prácticas, cómo se aprenden, cómo se transmiten de un sector a otro. Y esto es un punto de entrada muy interesante para entender esta cuestión. Las trayectorias también nos ayudan a entender la intersección entre diferentes niveles de observación, el
micronivel del activista, el nivel meso de los grupos y el nivel macro de los grandes procesos, el cambio de régimen y otros grandes procesos políticos y la interacción entre todos estos niveles. Esto es algo muy importante, creo. Así que bueno, voy a volver un momentito. La teoría de la revolución, bueno, porque estoy hablando de gente como Godwin o Tilly, por ejemplo, Goldstone, todos estos teorizadores de la revolución, pocas veces han analizado este nivel de análisis, mientras que otra gente que ha analizado los movimientos sociales, las transiciones democráticas desde una perspectiva más democrática, pocas veces han analizado este nivel de análisis de las trayectorias, excepto algunas excepciones muy notables que tenemos aquí, un famoso historiador que analiza justamente, ¿no?, aunque con un enfoque un poco diferente, no utilizando la herramienta analítica de la trayectoria vital, que es una herramienta especial, sino más a partir de un enfoque biográfico, ¿no? Este historiador Kostis Kornetiks. Y bueno, hay algunos libros, creo que ya se ha mencionado, ¿no?, de Nikos Papadogiannis, perdón por la pronunciación, que trabajó también en esta cuestión. Y de manera más reciente, trabajos sobre la primavera árabe también se centran en este aspecto y nos parecen muy interesantes. Bueno, de hecho, tienen resultados muy interesantes, están publicándose ahora. He tenido la oportunidad de debatir una tesis doctoral sobre esto en el contexto de la primavera árabe y son realmente interesantes. La represión autoritaria puede verse también como una manera de desplazamiento del activismo. Si me extiendo demasiado, me avisáis. Bueno, la represión autoritaria se puede ver como una forma de desplazamiento del activismo. Así que, bueno, es verdad que la represión tiene como objetivo distinguir a los activistas y la oposición y cualquier posibilidad de disidencia. Pero en muchas ocasiones los resultados de esta represión son inesperados. A veces hay, digamos, en función de la dictadura, diferentes estrategias, por supuesto, pero bueno, algunas de las estrategias, la prohibición de la reunión en lugares públicos, suele ser una de las primeras medidas de cualquier dictadura, cuando, digamos, forma parte de las reglas de los nuevos regímenes dictatoriales, pero también el control de los lugares privados con estrategias diferentes. Por supuesto, la construcción de lugares específicos donde la gente que pertenece a la oposición es encerrada, segregada, como desde luego las cárceles políticas, los campos de concentración. Y bueno, esto era muy habitual en Portugal y, por supuesto, en otros regímenes también. También tenemos este otro aspecto del cierre de los espacios y la ocupación de los espacios por las fuerzas de seguridad, como en el caso de los campus universitarios, que es el que más conozco. Pero estas formas de represión, como ya he dicho, conectadas con los lugares, pueden tener consecuencias no pretendidas, no planeadas, en las trayectorias del activismo, no solo de los activistas, sino del activismo más en general. Por ejemplo, el desplazamiento del activismo puede provocar interacciones inesperadas. Sabemos que las interacciones son la base de la movilización, porque las interacciones consolidan redes y las redes son la base de la protesta, cualquier tipo de proceso social también. Así que, bueno, nos referimos contacto entre la gente, que esto es la base de consolidar la solidaridad, la identidad y muchas otras. Y también la transmisión de conocimiento, de prácticas, etcétera. Así que, bueno, esto fue muy importante, ¿no? El hecho de que dos lugares, con el desplazamiento, ¿no? El activismo se desplaza de un lugar a otro y esto significa que hay nuevas interacciones entre gente que si no nunca hubiera interaccionado si no hubiera habido este desplazamiento.
Esto es un extracto muy importante de un compañero, amigo, Ramos Pinto, que publicó este hermoso libro sobre los movimientos durante la Revolución Portuguesa, y menciona que algunas mujeres que estaban trabajando en el Hospital de Santa María eran enfermeras y trabajaban en este hospital que estaba muy cerca, sigue estando muy cerca de la Facultad de Derecho y el campus de la universidad en Lisboa. En muchas ocasiones, el fragmento dice, bueno, al principio de los 70, las fuerzas de policía ocupaban el campus y los estudiantes huían y encontraban refugio en el hospital. Así que empezaron a interaccionar con estas mujeres, estas enfermeras, y bueno, quizá les ofrecieron té, café, algo de hospitalidad y protección, desde luego. ¿Y qué pasó? Estas mujeres estaban conectadas después de estos movimientos en la ocupación del edificio en Boavista, esta primera ocupación de un edificio muy importante que he mencionado antes. Tenemos que subrayar que la ocupación de viviendas era uno de los procesos de movilización más importantes durante la Revolución. Estas mujeres, cuando empezaron, ¿no?, a iniciar esta ocupación, tenían que organizarse, porque no es algo tan sencillo, ¿no? Vas ahí, ¿no? Esta idea de la espontaneidad es importante, pero también hay que saber cómo gestionar, por ejemplo, una asamblea, cómo organizar una ocupación, cómo repartir las tareas en una ocupación, muchas cosas que, bueno, requieren cierto ejercicio democrático, cierta práctica democrática. No sabían cómo hacerlo, así que contactaron con los estudiantes que habían conocido de acogerles cuando, a partir de la represión, a partir de esta contingencia, ¿no?, de que el hospital y el campus estaban cerca. Estos son ejemplos muy fascinantes de cómo funcionan estas cosas. Tenemos muchos otros. Desde 1973 los estudiantes empezaron a protestar en las zonas más pobres de Lisboa. Y es un proceso que empezó ya en el 69, 1969. No, en el 67 hubo inundaciones en la ciudad, murió muchísima gente y los estudiantes de medicina se fueron del campus de la universidad y se fueron a ayudar a la gente afectada por las inundaciones. Y ahí descubrieron cómo eran los lugares de los barrios periféricos, ¿no? Porque no tenían ningún conocimiento, nunca habían visitado estos barrios, no conocían los niveles de pobreza que había. Así que cuando los campus empezaron a estar ocupados muy frecuentemente a principios de los 70 por parte de la policía, entonces los estudiantes empezaron a organizarse, a protestar, a hacer manifestaciones, otras actividades fuera del campus, que es, bueno, lo que cualquiera habría hecho en esta situación, no dejar de manifestarte, sino manifestar en otro lugar. Y esto contribuyó a la extensión de las prácticas de movilización y también extendió las reivindicaciones y la politización de los lugares, como estos barrios empobrecidos donde empezaron a protestar los estudiantes denunciando las malas condiciones de la vivienda en esas zonas, o en general las malas condiciones de estos lugares. Son áreas que se consideran símbolos de la politización durante la Revolución y son lugares que se suelen mencionar, por ejemplo, por parte de los movimientos de vivienda en el contexto de la gentrificación y la turistificación. Así que este desplazamiento de los estudiantes contribuyó a politizar otras zonas de la ciudad. Las cárceles políticas son otros lugares donde, digamos, tenemos esto mismo, tenemos la creación de lugares donde se detiene a los opositores que están encerrados durante largos periodos de tiempo, décadas en algunos casos, pero esto no desmovilizó a la gente.
Esto, digamos, si pones a muchos opositores juntos de diferentes grupos, en realidad esto contribuye a reconfigurar las identidades políticas. Si seguimos las trayectorias de los activistas, las trayectorias políticas de la gente en la cárcel, lo que vemos es que hay un desplazamiento entre los grupos, porque por supuesto hay una obligación de interacción entre diferentes grupos que a lo mejor no se hablaban, y bueno, ahí hay un intercambio de ideas, ahí se generan formas de entender la protesta, la política, y esto contribuye a la creación de nuevas identidades políticas y nuevas figuras políticas también. Y cuando se abren las cárceles el 26 de abril de 1974 y los activistas pueden irse, tenemos una nueva generación que está formada dentro de las cárceles y que estaba lista para, digamos, tomar los mandos del régimen político emergente, y también, bueno, por supuesto, toda la gente que vuelve del exilio político. Así que las revoluciones también pueden verse como una forma de reubicación, ¿no? Las revoluciones, porque desde luego la represión genera desplazamiento, pero las revoluciones también generan una reubicación del compromiso político. Por ejemplo, trayectorias de activistas que se vieron afectados y fueron muy importantes para politizar los lugares durante la revolución, para abrir nuevas oportunidades para la política durante el proceso revolucionario. Y esto también significó una expansión y una multiplicación de los lugares disponibles para la disputa y para la política durante la revolución. Esto fue una apertura muy repentina de los lugares, imaginaos, de un día a otro. Tenemos exactamente esta sustitución, este cambio, esta transformación radical del compromiso político. Esto es lo que estaba mencionando antes, ¿no? Esta idea de las prácticas democráticas que requieren un entrenamiento. No podemos imaginar que la gente de cero ya sabe cómo participar, a través de seguir las reglas democráticas cuando los regímenes caen. Este es también un libro que ha sido muy importante para mí, una inspiración muy importante, La democracia en el proceso, que es un poco, analiza cómo se genera este entrenamiento en la democracia y analiza también esta transferencia de prácticas, esta extensión de identidades políticas, de formas de movilización y protesta durante la revolución, intensificadas por la revolución. Por último, las trayectorias de activistas a través de los lugares y los regímenes nos pueden ayudar a entender las zonas híbridas y los terrenos de superposición. Por ejemplo, nos ayuda a entender cómo lo institucional y lo no institucional, la participación política y el activismo en realidad están más superpuestos de lo que pensamos. También nos puede ayudar a entender la interacción inesperada entre diferentes grupos que en general pensamos que están muy alejados entre sí, y también para desdibujar estas fronteras que a veces vemos de manera muy rígida, ¿no?, entre quién es un activista y quién no es un activista. Puede también ayudar a entender el impacto a largo plazo de los momentos revolucionarios, los desplazamientos de identidad, y también nos puede ayudar a dialogar con estudios desarrollados en otras zonas del mundo, en particular en el sur global, porque en el norte global estamos acostumbrados a una idea muy específica de a qué nos referimos con política. Siguiendo las trayectorias activistas podemos entender formas ocultas de política que no siempre son las que consideramos o reconocemos a través de nuestra lente norteña. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también tengo una presentación de PowerPoint, no sé de quién. Vale, genial. No corre prisa porque es sobre todo para los datos y voy a hablar de los datos al final y no voy a apabullar con datos, aviso desde ya. Pero os gustan los datos. Bueno, me alegro. Vamos a ver, yo lo que quería era
para empezar, contaros, ya lo ha dicho Marga, ¿no? Deciros que lo que vamos a hacer es una comparación entre el caso de Grecia y el caso de España, sobre todo de los modelos de justicia transicional y de la opinión pública reciente sobre qué se debe hacer sobre los conflictos del pasado, es decir, sobre esos modelos de justicia transicional que se llevaron a cabo en cada uno de estos dos países y que la gente cree que se deberían llevar a cabo hoy en día. Esta ponencia está coautorizada con Magda Fitili, que está sentada entre el público, va a hablar esta tarde de otro tema, y en el turno de preguntas pues Magda también participará. Entonces, bueno, pues el interés que tiene este tema es que, a pesar del gran... bueno, perdonad, yo también quiero agradecer, y muy en especial a Luisa Martín Rojo, que es la que me ha invitado a participar aquí, y por supuesto a la Fundación Rosa Luxemburgo, a Amelia y a sus compañeras por la organización, y a todos los colectivos. Empiezo ya así formalmente. Decía, a pesar de que las transiciones en España y en Grecia tienen muchos aspectos en común, y se ha dicho, para el caso de España, Paloma Aguilar, para el caso de Grecia, Ilias Nikolakopoulos, que son el verdadero final de la guerra civil en ambos países. En ambos países llegan las transiciones después de guerras civiles y de dictaduras. Sin embargo, los modelos de justicia transicional son muy diferentes en ambos casos, ¿no? Voy primero a contar un poco en qué consisten estos dos modelos, a contextualizarlos un poco, y solo al final os presentaré los datos de una encuesta que hicimos en el marco de un proyecto europeo, que son datos de 2020, y vais a notar que ya están un poco desfasados, porque cuando hablamos de partidos políticos, en esta época en la que estamos viviendo, las cosas cambian muy rápido y hay partidos que ya no existen, hay partidos que en cambio han surgido con fuerza desde entonces, ¿vale? Esto es una advertencia para cuando los veáis. Bueno, os decía, primero voy a contextualizar un poco, a contaros cuáles son estos dos modelos y un poco los factores que puede haber detrás de cada uno de ellos. Como ya sabéis, muchos de los que estamos aquí, en el caso de España se optó por mirar al futuro, ¿no? Olvidar el pasado. Se ha mencionado ya en ocasiones anteriores en esta conferencia la ley de amnistía de 1977, que ha funcionado en la práctica como una ley de punto final, y que fue seguida por un larguísimo periodo de silencio de 20 o de 30 años, depende de que nos fijemos en cuándo. A partir de los años 90, yo diría que por razones electoralistas empiezan a aparecer referencias a la guerra civil en la agenda de algunos partidos políticos. En el año 2000, más claramente, a iniciativa de la sociedad civil, y luego 30 años de silencio si nos fijamos en la primera de las leyes de memoria histórica, ¿no? Pero un largo periodo de silencio desde 1977, que se rompe, como digo, a mediados de los años 90 o principios de los años 2000, y desde entonces tenemos ya una segunda ley de memoria histórica, la llamada Ley de Memoria Democrática, en este momento, que si bien supone avances con respecto a la primera, a la de 2007, sigue estando por debajo de las expectativas del relator especial de Naciones Unidas, Paolo de Greiff, del que ayer al que se mencionó, ¿no? Este periodo, desde la ruptura del silencio, ha estado caracterizado por una creciente polarización política en torno a los temas de memoria histórica. En el caso de Grecia, en cambio, lo que ocurrió durante la transición y después es radicalmente diferente. Lo que hubo fue una condena inmediata de la dictadura, no hubo referencia a la guerra civil, probablemente porque era más fácil referirse a un enemigo común para todos los bandos, que era la dictadura, por lo que ahora comentaré. Y hubo 3 juicios
referidos también a la dictadura, a los golpistas del 67, a torturadores y a la revolución del Politécnico, de la que ya ha hablado el profesor Boglis hace un rato, ¿no? Después de este primer periodo en el que se trata el tema, se juzga a los responsables de la dictadura, hay un periodo de enfrentamiento político sobre lo que ocurre antes de la dictadura entre los partidos políticos, es decir, no se obvia el tema, no hay silencio durante los años 80, hasta que en 1989, ahí sí, hay un gobierno ecuménico, también se llamó gobierno a la griega en España, ¿no? En el que hay un acuerdo entre PASOK, Nea Dimocratia y Sinaspismos, la unión de varios partidos, de los dos partidos comunistas, y ahí sí se considera que hubo una reconciliación, ¿no? Y se opta por el olvido e incluso se decide quemar los archivos policiales como forma de poner fin a ese periodo, ¿no? Es verdad que luego revive durante la crisis económica el pasado, vuelve a surgir a partir de 2012, sobre todo con el ascenso de Syriza, se vuelve a hablar del tema, pero veis ya que las trayectorias en los dos países son radicalmente diferentes. Y, de nuevo, Costis, tenemos que referirnos a ti porque has sido tú el que ha dicho que era la principal diferencia de las transiciones en estos dos países, ¿no? Lo que tiene que ver con la justicia transicional. Nos podríamos extender muchísimo a la hora de identificar los factores que hay detrás de estos dos modelos, más allá de las preferencias políticas de los protagonistas o de los actores políticos dominantes durante la transición, pero por citar algunas rápidamente. La naturaleza de los conflictos era muy diferente en los dos países. Las guerras civiles, y Jesús Nieto ha escrito sobre el tema, también aquí presente, las guerras civiles tienen lugar con una diferencia de 10 años entre ellas, pero esos 10 años marcan una diferencia brutal porque una tiene lugar antes de la Guerra Fría, mientras que la otra tiene lugar después de la Guerra Fría. Otra diferencia, y yo creo que es más relevante a efectos del modelo de transición de justicia transicional, es que en Grecia la guerra civil es la continuación de la ocupación alemana y de la resistencia frente a la ocupación alemana, hasta el punto que, según indican algunas encuestas, la opinión pública a veces confunde los dos conflictos, ¿no? Y eso políticamente puede ser útil, ¿no? Y se puede manipular políticamente. Además, hay un sector de la población que Ilias Nikolakopoulos denominaba la zona gris, ¿no? Que había estado contra la ocupación nazi, pero también contra el EAM, ¿no? el gobierno comunista durante la Guerra Civil, y bueno, pues también esto permite un juego más ambivalente, ¿no? En el que se puede ser víctima en los dos conflictos, ¿no? Bueno, esto es muy diferente de una guerra civil como la española, donde había una línea divisoria claramente entre los dos bandos, ¿no? Otra diferencia es el nivel de violencia durante la guerra civil en España y la guerra civil en Grecia. En España se habla de 500.000 personas asesinadas, muertas. En el caso de Grecia, aunque sea un país más pequeño, 50.000, ¿no? Esto también nos da una idea de la gravedad de la violencia. La posguerra fue muy diferente también en ambos países. En España hay una larga dictadura de 40 años y una dictadura que fue acompañada de un cierto apoyo pasivo, ¿no? Me estoy refiriendo al franquismo sociológico, mientras que en el caso de Grecia la dictadura viene después de un largo periodo de una democracia, y de nuevo no puedo evitar referirme, y por desgracia no está aquí presente Ilias Nikolakopoulos, que él llamó la democracia enferma, ¿no? O caquéctica,
quieras que no, era una democracia formalmente, por mucho que la izquierda estuviera perseguida durante esa época, pero no es comparable a 40 años de dictadura, y la dictadura griega duró 7 años solamente y fue muy minoritaria, no tuvo el apoyo, no se puede hablar de un equivalente al franquismo sociológico, ¿no? Eran los coroneles solamente, ni siquiera era la mayoría del ejército, era un grupo muy pequeño dentro del ejército que se sentía maltratado por los generales, no tuvo mucho apoyo en la sociedad. Esto facilitaba las cosas a la hora de tomar decisiones durante la transición griega frente al caso de la transición española. La propia naturaleza de las transiciones también fue muy diferente y se mencionó ayer, en Grecia fue una transición por colapso, ¿no? Después de la derrota en Chipre, lo cual también da más margen de actuación a las nuevas élites políticas que reinstauran la democracia en Grecia frente a un caso como el español, donde la correlación de fuerzas era mucho más complicada, ¿no? Y finalmente la presión social en los dos casos pues también fue diferente. En el caso de Grecia hay una iniciativa individual para que se juzgue precisamente a los culpables de la dictadura, de las torturas, mientras que en el caso de España, pues por los factores que ya he resumido muy brevemente, no había esa iniciativa social hasta el punto de forzar una actuación por parte de los poderes políticos o judiciales para tomar medidas y juzgar a los perpetradores. Eso ha ocurrido obviamente después y ocurrió en aquel momento, pero no con el mismo apoyo social que en Grecia. Si nos fijamos en los datos de qué es lo que piensa la gente hoy en día, de qué es lo que se tenía que haber hecho en aquel momento o qué es lo que tendríamos que hacer ahora con respecto a las vulneraciones de derechos humanos de toda esa época, tanto en España como en Grecia, ¿no? De la guerra civil, de la dictadura, o en el caso de Grecia incluso de la época de la democracia caquéctica. Esperaríamos encontrar más división de opiniones en el caso de España, precisamente porque no ha habido un intento de reconciliación más o menos exitoso. Yo creo que la reconciliación nunca puede ser exitosa, y tampoco en el caso de Grecia, y que el pasado, al fin y al cabo, siempre puede acabar volviendo, pero bueno, como habéis visto, la trayectoria es muy diferente en los dos casos, y en 1989 en Grecia hay un acuerdo por parte de una gran parte de los partidos políticos de poner fin al pasado, mientras que en España es muy reciente ese intento y está inconcluso, si es que alguna vez se puede concluir. Lo que os voy a enseñar, como os decía antes, son datos que provienen de una encuesta de 2020 en la que, entre otras muchas cosas, he hecho una selección de algunos datos. Les preguntábamos en España y en Grecia si se consideraba que hoy en día era necesaria la reconciliación. Y después preguntábamos qué entendía la gente por reconciliación. Y esto es muy interesante porque, claro, las encuestas, y yo me uno a pesar de que trabajo mucho con encuestas y creo que son interesantes, pero no nos dicen nada o tendríamos que hacer análisis mucho más detallados cruzando distintas variables para ver qué es lo que quiere decir la gente por un mismo término en distintos países, ¿no? Reconciliación puede querer decir cosas muy diferentes en España y en Grecia, y de hecho lo vamos a ver. Pero bueno, de momento, ¿es necesaria una reconciliación hoy en día? Si os fijáis en los dos grupos de barras de la izquierda, el primero se corresponde con Grecia, el segundo con España, y ahí se compara la gente que dice sentir simpatías por los bandos de las guerras civiles, ¿no? Por la izquierda primero, por la derecha después en el caso de Grecia, por los republicanos y los nacionales en el caso de España.
Las siguientes, la tercera y la cuarta barra en cada uno de los casos es aquellos que dicen que sienten simpatías por ambos bandos o por ninguno de ellos. Yo os recomiendo que os centréis en las dos primeras barras, ¿no? Lo que vemos para empezar es que en Grecia hay mucho más nivel de acuerdo con que hay una necesidad de reconciliación hoy en día que en España. Esto va un poco en contra de lo que habríamos esperado, ¿no? Porque ya hubo un intento en 1989 con el beneplácito de los distintos partidos, desde la derecha hasta los dos partidos comunistas, pasando por el Partido Socialista, de reconciliación que en España no ha habido. Y sin embargo, veis niveles de apoyo a esta afirmación de cerca del 90%. En cambio, en el caso de España, no solo hay más diferencias entre los partidos, sino que son los que sienten más simpatía por el bando republicano, los que consideran que hoy en día hace falta una reconciliación. Eso para España no nos llama tanto la atención. Si nos vamos a la parte de la derecha, a los dos grupos de barras de la derecha que de nuevo comparan Grecia con España, ahí hemos dividido las respuestas en función de lo que habían votado los encuestados en las últimas elecciones. Las últimas elecciones se refieren a las de julio de 2019 en España y noviembre de 2019 en Grecia. Vale, por eso digo que ya está un poco desfasado. Veis que aparece por ahí Ciudadanos, por ejemplo, y que faltan partidos relevantes hoy en día en Grecia porque no venían a cuento, ¿no?, en aquel momento. Bueno, lo que vemos ahí es que, y nos da ya información sobre qué tiene la gente en mente cuando habla de reconciliación. Los que habían votado al KQE, al Partido Comunista en Grecia, son los que menos están de acuerdo con que hoy en día haga falta una reconciliación. Es casi lo contrario de lo que esperaríamos comparando con España, ¿no?, donde son los simpatizantes del bando republicano los que consideran que hoy en día es más es necesario. Yo de aquí lo que deduzco es que lo que se entiende en Grecia por reconciliación es precisamente lo que ocurrió en 1989, con respecto a lo cual el QQE se ha desmarcado después, ¿no?, ese acuerdo entre los distintos partidos. Lo que están diciendo los votantes del QQE es no queremos eso, no queremos olvidar, ¿no? En cambio, lo que se está diciendo en España es queremos que se hable, ¿no? Queremos que se compense que se restaure a las víctimas de entonces. Ya empezamos a ver, a intuir diferentes significados de lo que quiere decir reconciliación en un país y en el otro. Pero también otra cosa que llama la atención es que hay muchas más diferencias entre ciudadanos en España que en Grecia. Es decir, en Grecia, de alguna forma, aunque los votantes del QQE sigan pensando diferente, si nos fijamos tanto en el primer gráfico como en el segundo, hay más homogeneidad de opiniones, mientras que en España veis que destacan los votantes de Podemos, seguidos de los del PSOE, como los votantes que más quieren que hoy en día se produzca una reconciliación, frente a los de Vox y el PP, ¿no? Mientras que en Grecia hay menos diferencia entre partidos. Y paso ya para terminar a otro gráfico en el cual, como os adelantaba antes, lo que se ve es se ven las respuestas a qué significa reconciliación. Y aquí dábamos 4 opciones de respuesta. El azul quiere decir perdón entre las distintas partes. Eso es un posible significado de reconciliación, ¿no? Que se produzca un perdón mutuo entre las partes. El naranja era la opción de olvidar el pasado y mirar hacia adelante, es decir, la opción por la que la opción española durante la transición. El color gris quería decir reparar a aquellos que han sufrido injusticias en el pasado, y la opción amarilla quería decir que reconciliación equivalía a un compromiso con el diálogo
entre las distintas partes, ¿vale? Lo que vemos aquí es que, por lo general, el grupo, o sea, la respuesta más frecuente, no digo la mayoritaria en el sentido de más de la mitad de la población, digo la más frecuente en todos los casos es olvidar y mirar para adelante, ¿vale? La naranja, si la veis. Tanto en España como en Grecia. Ahora, de nuevo, al igual que veíamos en el caso anterior, hay muchas más diferencias entre la opinión pública, dentro de la opinión pública española, que en Grecia. Si os fijáis en los dos primeros grupos de barras, de nuevo, aquellos en los que hemos dividido a la gente en función de sus simpatías por los bandos en las guerras civiles, veis que las de España, bueno, es muy diferente las respuestas de quienes simpatizan con los republicanos, que optan por el olvido como sinónimo de reconciliación en mucha menor medida que los demás, que es algo que esperamos, o sea, que no nos sorprende, ¿no? Que solamente un 17% de quienes simpatizan con el bando de los republicanos equiparan reconciliación a olvido. En el caso de Grecia, si os fijáis, quienes simpatizan con el bando de la izquierda también equiparan reconciliación y olvido en menor medida, pero se diferencian menos del resto de la población, ¿vale? Y si pasamos ya a los segundos, al tercer y al cuarto grupo de gráficos, perdonad, lo que vemos ahí, de nuevo, es las respuestas ordenadas según el voto en las últimas elecciones y, de nuevo, vemos que en España hay más heterogeneidad en las respuestas que en el caso de Grecia. Y os pongo un ejemplo muy fácil. De nuevo, si nos fijamos en la de reconciliación equivale a olvidar el pasado, los dos casos más extremos en España son, obviamente, el de los votantes de Podemos, que optan por esa respuesta solo un 21%, frente a los votantes de Vox, que optaban por esa respuesta en un 61%, ¿vale? Ahí se ve que claramente la sociedad española está dividida a favor y en contra de olvidar. En el caso de Grecia también se confirma esa diferencia y si comparamos, por ejemplo, los votantes del Partido Comunista, del QQE, optan por el olvido un 31%, es decir, algo más que en España, y además la diferencia con los de Nueva Democracia, que estarían en el otro extremo, es algo menor, ¿no? Porque en Nueva Democracia es un 57% los que contestan que equiparan reconciliación y olvido. Es decir, la izquierda, por lo general, obviamente, no quiere olvidar, o quiere olvidar en menor medida que la derecha, pero el grado en que opta por esa opción es muy diferente en España y en Grecia. Y lo que demuestran estos gráficos es que en España hay mucho más trabajo que hacer en consonancia con los modelos de transición, de justicia transicional, que se han seguido en cada uno de los dos países. Eso no quiere decir que el pasado no vuelva, incluso, como decía antes, en Grecia ha vuelto el pasado se puede politizar, se puede utilizar con fines electoralistas y esto es algo sobre lo que yo creo que deberíamos reflexionar, que el hecho de que volviera al pasado en España tuvo mucho que ver con que el PSOE estaba perdiendo la mayoría, digo a nivel partidista, luego obviamente la sociedad civil ha tenido un protagonismo muy, muy importante, pero la adopción por parte de los partidos de ese discurso yo creo que tuvo que ver con una dinámica diferente. Y digo esto porque lo que estamos viendo es que Vox en España está utilizando el pasado, está siendo muy vocal con respecto al pasado, es decir, ya no es la actitud de la derecha de antes de olvidemos y no hablemos del pasado, no, Vox quiere hablar del pasado, lo está utilizando políticamente. Esto es algo que me gustaría que si tenemos un rato para preguntas o comentarios, los compañeros de Grecia nos comentaran en qué medida el auge de la extrema derecha está también introduciendo
un discurso diferente con respecto al de Nueva Democracia, igual que ha pasado en España, que Vox está introduciendo un discurso diferente con respecto al de el Partido Popular. También creo que es interesante que reflexionemos sobre qué están pensando los jóvenes sobre estos modelos de justicia transicional. No he traído datos de eso, pero hemos hecho una encuesta el año pasado y los datos son, bueno, pues un poquito poco alentadores. Los jóvenes están perdiendo interés por el pasado, están más preocupados por el presente, con respecto a los jóvenes de otras épocas también, no solo con respecto a las generaciones más mayores. Y bueno, me parece que también es interesante, como comentaba, reflexionar sobre estas comparaciones entre países, porque muchas veces intentamos buscar similitudes donde no las hay y a veces un mismo término pues quiere decir cosas muy diferentes. Y bueno, pues para los detractores de las encuestas yo las voy a defender, bueno, por lo menos indicando que nos han servido en este caso pues para ver por dónde pueden ir esos diferentes significados, aunque por supuesto, bueno, pues hace falta mucho más trabajo y análisis mucho más cualitativos para que arrojen luz sobre ello. Por mi parte, nada más. Magda tiene todo el derecho a llevarme la contraria, ya lo hemos dicho antes. O sea que sí, no sé si Magda, si quieres añadir algo. No, luego en la discusión. Vale, pues muchas gracias.